Amar es más difícil que matar. En la política nadie sale con la frente en alto. Estudié 5 semestres de administración en la San Marino. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca del texto Narrativas mediáticas o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento por Omar Rincón. Esto es presentado por Briana Jaramillo, Isabela Ponte y María Camila García. Omar Rincón es el autor del texto que a continuación vamos a desglosar. En su biografía tenemos que nació en un municipio colombiano llamado Maripi, ubicado en Boyacá, el 21 de enero de 1961. Rincón tiene estudios como doctor en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia, además tiene un máster en Artes de la Universidad de New York y se graduó de comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana. Omar trabaja actualmente como ensayista, periodista y analista de las relaciones entre medios, cultura, política y tecnología. Asimismo, es profesor de periodismo en la Universidad de los Andes y es crítico de TV en El Tiempo. Como destacado tiene una obra de arte llamada la instalación Audiovisualidades de la Niebla que presentó en 2014 y un ensayo audiovisual llamado Los colombianos tal como somos publicado en 2007. Una de sus obras a mencionar es ¿Por qué amamos a Pablo Escobar? Cómo Netflix revivió al narcotraficante más famoso del mundo. Y finalmente, Rincón ganó un premio de TV pública en Input en el año 2001. Los planteamientos del autor están concentrados en los modos de narrar. La narración como dispositivo que permite mostrar la acción del adentro de los medios de comunicación, ya que las culturas mediáticas se han explicado desde diferentes disciplinas, a lo que él denomina el afuera. Y la obra de Rincón ofrece comprenderlas desde el adentro, es decir, desde las condiciones narrativas que asumen forma de contenido, que son las formas que toma el relato y genera un sistema propio de expectativas para las audiencias, y las formas de la expresión, que es la producción de referentes, de mediaciones como la radio, la tele, los más media. La intención del autor no es determinista. Expresa que es un relato con estructura académica que busca demostrar que los medios de comunicación son fundamentalmente narradores del mundo y que el entretenimiento es el horizonte del sentido mediático. Es un ejercicio de la comunicación para comprender y explicar en estas lógicas y otras perspectivas las culturas mediáticas. En esta presentación tenemos 7 palabras clave. Estas van a ser explicadas a lo largo de la presentación. Bueno, como introducción, tenemos que se habla de que habitamos la cultura de la narración como una estrategia para sobrevivir, resistir e imaginar la vida. Y esta se encuentra en los relatos. Los relatos tenemos que son para explicarnos e imaginarnos, sin embargo no tienen ninguna explicación psicológica, son solamente relatos. Se conocen como una cadena de transmisores, adaptadores, oyentes y narradores. Además, son considerados una mezcla de enseñanzas, de ejemplos morales y fantasías. La narrativa es una condición ontológica de la vida social. La vida es narrada y esta es transversal a la temporalidad, dado que habitamos en la diversidad de tiempos. Los tiempos no se pueden pensar, obviamente, sin la relación con el espacio. Y hoy habitamos el tiempo audiovisual, el tiempo virtual, que es la mayoría, y así aparecen temporalidades infinitas de relatos que vivimos hoy, que es la interpelación narrativa. También aborda los acontecimientos, que es el poder de los medios de comunicación porque construyen relatos en los que sitúa la herencia de la experiencia narrada, que es producida y celebrada por las culturas mediáticas. Y hay una necesidad de fabular el mundo, de contar la vida. Si se vive, se puede construir historias. También están los estilos. Es la diversidad de formatos. Toma la forma que se desee, porque los estilos narrativos producen una multiplicidad de formas. Por ejemplo, para los cientistas sociales, se puede transmitir y comunicar por estilos como sociobiografía, diarios de campo, trabajos literarios, etc. Y finalmente está el contexto, que el autor nos ubica en la ambivalencia, en un no absoluto que cobija la narrativación. Hay artefactos culturales que son múltiples porque dan cuenta de los modos de narrar y que construyen narrativas
tradiciones narrativas, pues dicen que nosotros somos hijos de la tele. Lo que queda en nosotros son las historias, los relatos, el fluir leve mediático que influye en nosotros y en la sociedad contemporánea actual. Bueno, ¿qué es la narrativa? Se entiende como saber, oficio y práctica, compartidos por quien lo produce y la audiencia. También ayuda a entender lo comunicado, generando una comunidad de sentido sobre la comunicación. Igualmente es una perspectiva para captar el significado o el funcionamiento de los fenómenos comunicativos, para así comprender y explicar las obras de la comunicación. La narración puede ayudar a comprender y explicar las obras de comunicación. Se exponen los usos en una categoría narrativa. El autor usa diferentes ejemplos, pero en este caso quisimos traer unos más de nuestro entendimiento o cotidianidad. Entonces está el autor y obra. Aquí es el análisis de la producción del autor y busca comprender su estilo, su temática, sus planteamientos filosóficos, etc. Bueno, aquí serían los artistas plásticos o directores de cine. Cuando nos referimos a periodo, sería la narrativa de una etapa temporal de un autor o una cinematografía establecida. Aquí queremos saber cómo los modos temáticos y las historias de cada época. Por ejemplo, en el cine italiano en los años 60 y 70 recreaban las películas del viejo oeste y hacían pasar paisajes italianos como estadounidenses. Está la escuela movimiento, que son narrativas en donde cuenta un modo de enfrentar y realizar la obra audiovisual. Se toma como una expresión de una propuesta, de un pensamiento o un estilo o una acción política. El mejor ejemplo sería el movimiento hippie. Cuando hablamos de nacionalidad, nos referimos a la narrativa acotada por el territorio simbólico desde donde se produce. Por ejemplo, se muestra totalmente su identidad, como en el cine español o el inarí. También es muy importante saber que podría ser Bollywood, que muestra la vida pues de la comunidad en la India. También está la representación, que serían los medios de comunicación, en donde se muestran ideologías. El autor plantea que los medios de comunicación son ventanas abiertas al mundo y son un espejo de la realidad. Un ejemplo muy caleño sería Carlos Mayolo y Luis Ospina cuando se refieren a la pornomiteria. Bueno, la narrativa podemos entenderla como un mecanismo mediante los cuales se establece un intercambio simbólico y dramatúrgico entre quienes producen y quien asiste el mensaje mediático. Lo que quiere decir es que cada acto de comunicación tiene una huella del gesto narrativo y este fue el que le dio vida. Entonces, la narrativa es una forma de pensar desde el contar, mostrando la experiencia de la vida. Entonces, la narración está mediatizada por signos, que es una condición lingüística, también por símbolos, que son expresiones que pueden tener doble sentido, y a veces esto puede generar como un conflicto en la interpretación. También están los textos, que son autónomos, y esos serían autónomos respecto a la intención del locutor, la recepción del auditorio y las circunstancias económicas, sociales y culturales de su producción. Entonces, la narración es también un proceso para que el espectador comprenda lo que se le está diciendo y comprenda las instrucciones que orientan la producción y la percepción de ese relato. Es importante recalcar que la trama es el resultado, pero a su vez también es el acto de la producción de la narración. Isabela expuso las condiciones narrativas. Ahora nos vamos a adentrar en los medios de comunicación. Y resulta que, dado que una de las intenciones del autor es demostrar que los medios de comunicación son fundamentalmente narradores del mundo, estos tienen una acción simbólica que produce el vínculo y las conexiones entre los seres humanos. No solo da entendimiento a las relaciones que los sujetos establecen con las narrativas mediáticas, sino en el modo en que se relacionan con el mundo, en su contexto, en la cotidianidad. Es entonces que los medios son máquinas narrativas, porque nacieron para contar historias. Lo que el ser humano entiende son los relatos, y no solo el contenido, porque viene desde la traducción narrativa como forma de encantamiento de la vida, del modo de habitar la experiencia, de producir dispositivos de comprensión social. Desde el adentro implica entonces comprender las máquinas narrativas mediáticas,
los modos de intervención cultural de nuestra sociedad, porque este crea conexión e identificación en la generación de relatos mediáticos y el encuentro de experiencias. Y resulta que aquí, para analizar la narrativa mediática, se utiliza el contar, dado que el mensaje mediático se hizo para contar historias y tienen propósitos, intereses e intenciones. El narrar porque aquí interactúan todos los actores de modelos comunicativos para el flujo de transferencias y reacciones. Y finalmente no se puede entender la historia o la narrativa sin tener un conflicto, porque es la base de la comunicación. Si no hay conflicto, duelo, lucha, no hay una historia, no hay una narración. Y esta exteriorización del duelo, siempre hay una dinámica de consenso, como la forma de abordar el mundo. Siguiente. Listo, entonces está la cultura mediática. La cultura se puede concebir como un fenómeno de comunicación o estrictamente la cultura es comunicación. Comunicación narrativa y lo mediático es estrictamente todo aquello que circula a través de los diversos medios masivos de comunicación, o sea, la radio, la televisión, el internet, la prensa escrita. Exactamente, y es aquí donde las culturas mediáticas comparten las competencias narrativas. ¿Y qué son estas? Son todos los modos de producción y consumo, las estrategias de construcción, los mecanismos expresivos, las marcas culturales de estilo que hacen pauta en la sociedad y en la forma en que se toma el relato para que sea comprendido. También tenemos unas intervenciones mediáticas, que son las estrategias de contar y los modos de interpelación comunicativa, porque en esto se actualizan los rituales que se inscribe en la actualidad. No solo actualiza, sino también hoy en día se crean rituales. Prometen también una expresión social, por ejemplo, la publicidad. En tiempos de COVID, Nike sacó un video en el cual el deporte lucha contra el coronavirus y finalmente estas intervenciones van a producir unos significados. También tenemos el estilo. Es en el medio, digamos, de la multiplicidad de las historias mediáticas que el estilo permite construir marcas para identificarse, modos, estéticas y perspectivas temáticas que permiten esa diferenciación. También está la memoria narrativa, que es el referente de sentido común entre todos los actores de la cultura mediática, porque porque se convierten no solo en marcas de la memoria, sino también en identidad. Nosotros somos una producción narrativa. Los medios cumplen su función como soportes culturales que unen la memoria y la representación. Y finalmente se configuran una significación que, digamos, en las historias mediáticas constituye un repertorio desde el cual se puede construir una significación de la vida cotidiana que se ven en los distintos prismas que ofrecen los medios de comunicación. Bueno, en los modos de narración, el texto se refiere a que la narración solo existe como imaginación reglada, es decir, como métodos de creación que se someten a reglas. ¿Y cómo se llega a esto? Pues primero es a partir de la presencia cotidiana y rutinaria en la vida. Luego es retomando modelos de referencia canónicos a partir de los cuales se va construyendo el imaginario narrativo. También se dice que la narración es un laboratorio de formas en el que ensayamos las configuraciones posibles de la acción para comprobar así su coherencia y la verosimilitud. En esto nos definen qué es el género y está definido como un conjunto de reglas compartidas que permite al autor utilizar formas comunicativas reconocidas que generan como un sistema propio de expectativas para las audiencias como tal. Entonces se dice que son matrices culturales, universales y populares, al igual pues que incluye lo tradicional para que tengan una comprensión universal de todas las historias. Estas tienen ciertas características como lo es la estrategia de comunicabilidad, la cual refiere a que los géneros, al ser un conjunto de reglas, estructuras repetitivas y convenciones, garantizan la estabilidad de la comunicación entre el autor y el espectador.
lo que genera una especie de contrato con convenciones compartidas entre autores y audiencias. Otra característica importante es el referente narrativo, en lo cual nos habla de que los géneros recuperan mitos, temas y problemas que encarnan intentos instituidos como legítimos de leer el mundo, también de estructurar como un sentido social, y por lo tanto los géneros determinan el tono y los modos de resolver el conflicto, de asegurar el movimiento de la historia, y dependiendo en las motivaciones y cómo se enfrenta el conflicto, el personaje se va a convertir en diferentes tipos de héroes, como lo son o lo pueden ser el épico, trágico, cómico, dramático, melodramático, suspenso, superheroico y antiheroico. Otra de las características es el modo de organización. El género es un modo de organizar las ideas, los medios y los recursos para garantizar la comunicabilidad y de estos productos y la continuidad de la forma en la que se va a comunicar a comunidades futuras. También actúan como formas ritualizadas que organizan los modos de narración mediática en economía narrativa, economía narrativa, industrial, cultural, placer y comunidad. Por último, tenemos que la inscripción sociocultural hace referencia a que se narra diferente, por ejemplo, en Irán, en Japón y en Colombia. ¿Por qué se da? Eso se da ya que cada sociedad tiene preferencia por los géneros que mejor dan cuenta de sus modos de significar desde la narración. Y esto también indica que el acto de narrar tiene un procedimiento establecido, el cual se basa en la idea, el storyline, la sinopsis, el tratamiento y la estructura. Listo. Como breve resumen, tenemos las ideas principales, que sería: la narrativa es lo comunicado con su propio significado y el funcionamiento de los fenómenos comunicativos con la experiencia narrativa. La comunicación mediática posibilita la cultura mediante la diversidad de estéticas, sentidos y tradiciones que habitan la sociedad contemporánea. El género asigna una comprensión universal a las historias. Ahora vamos a hablar de la perspectiva indisciplinaria. Respecto a mi carrera, que es ciencia política, siento que es muy importante porque la narrativa es vital para esta disciplina, porque está encaminado a la comprensión de charlas o discursos políticos, porque la ciencia política busca explicar hechos de la realidad política a partir de lo observado. Por ende, por los medios de la narrativa se expondrían explicaciones certeras del funcionamiento de la vida política, y la narrativa ayuda a comprender lo comunicado por estas experiencias. Ahora, desde la sociología, digamos, la cultura mediática es una tecnocultura. Esto quiere decir que la tecnología y la cultura se van a reunir en un lugar en común para producir nuevas manifestaciones que influyen y transforman a los individuos, pero que también pueden establecer patrones de organización, pueden hacer construcción de la identidad social y obviamente describen las maneras en que las sociedades viven su cotidianidad, la interacción social, el drama, los conflictos, las problemáticas, etcétera. Y desde la economía política, digamos, podemos demostrar que los medios de comunicación son un brazo del poder, que, bueno, para ser muy extremista, pues suma intereses corporativos, institucionales, más que todo como en la televisión, financieros, políticos, y obviamente esto va a marcar unos límites de libertad o de restricción de la expresión de los medios. Bueno, en el caso de la medicina, la cultura mediática se expresa como un beneficio, ya que tomando como ejemplo la situación que estamos viviendo, una pandemia, se ha facilitado la información de los estudios clínicos, descubrimientos y análisis epidemiológicos, y que esta información llegue oportunamente a toda la sociedad a través de los medios masivos de comunicación. Además de que en el caso de las teleconsultas permite acercar el paciente al médico de una forma segura para ambos y evitando la propagación del virus. Bueno, estas son las referencias, la referencia que utilizamos para basarnos y hacer esta presentación. Esperen un link en WhatsApp con la pregunta al conversatorio. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.